Es 4 a la N, soy Gonzalo Priale y empecemos diciendo que en América Latina la demanda de servicios de salud ha superado la oferta. Muchos países carecen de los recursos monetarios y de las capacidades para implementar la infraestructura necesaria. Según un reciente estudio del BID, la región necesita gastar de forma más inteligente para cerrar las brechas. En este contexto, en la última década, las APP o asociaciones público-privadas aparecieron como una opción realista para expandir los servicios de salud en alianzas del Estado con el sector privado. En Chile, por ejemplo, Piñera lanzó un programa de APP de 18 hospitales por 2.600 millones de dólares para el periodo 2018-2023. El presidente Boric continúa adelante con los proyectos. La brecha de salud de corto plazo en el Perú, considerada en el Plan Nacional de Infraestructura para la Sostenibilidad y la Competitividad, es de 28.000 millones de soles, y la de largo plazo, a 20 años, de 59.000 millones de soles. En total, unos 23.000 millones de dólares. Ese es el tamaño del problema. En este programa veremos los retos que enfrentan los servicios de salud pública en el país, las penurias que causan a la ciudadanía y el rol que juega hoy y puede jugar a futuro el sector privado para el cierre de brechas con asociaciones público-privadas. Esta noche nos acompañan Fernando Barrios, expresidente de ESalud en el periodo 2006-2010, fundador y presidente de la Universidad Continental. También está con nosotros Daniel Querup, gerente general de IBT Group Perú, y Rogerio Marcondes, CEO de Saloj. Muy buenas noches a ustedes tres, es muy grato que estén aquí. Empecemos. Daniel, ¿qué es lo que hace IBT Group? ¿Qué proyectos de salud están a cargo de IBT y en qué fase están y bajo qué modalidades? Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación de nuevo a participar en esta mesa con Fernando Barrios, con Rogerio Marcondes, que la verdad es un placer estar con vosotros, que llevamos muchos años, hemos tenido de colaboración conjunta en las APPs de salud. Bueno, IBT es una empresa que lleva más de 20 años en el mercado internacional, principalmente en América Latina, de los cuales ya lleva 13 en Perú, principalmente con proyectos de construcción, equipamiento, gestión y mantenimiento de infraestructura social. Esta infraestructura social principalmente ha sido salud y también educación. Quizás educación en menor medida, pero también hemos construido 3 colegios aquí en Perú y estamos con una iniciativa privada cofinanciada que está en preinversión para otros 3 colegios en la región de Cuzco. A nivel de salud ya tenemos 8 proyectos entregados, tenemos ahora mismo en construcción y equipamiento 6 hospitales y 2 centros de salud para la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, pero quizás los proyectos más emblemáticos son los de asociación público-privada. Uno es el Alberto Barton y el otro es el Guillermo Kelling, en Callao y en Villa María del Triunfo, con el Seguro Social, con ESalud. Estos proyectos ya se construyeron, ya se equiparon, y en abril del próximo año ya van a hacer sus primeros 10 años desde la entrada en operación, ni más ni menos. Estamos, la verdad, que muy orgullosos de estos proyectos, estamos atendiendo a 500.000 de asegurados, con avances muy importantes, con certificaciones tan importantes internacionales como la Joint Commission International o con 7 ISOs que tenemos, con historia clínica electrónica y con una serie de sistemas que nos han permitido ser muy innovadores en la gestión de la salud. Recientemente, en junio de este año, fuimos adjudicatarios de la Buena Pro de otros 2 hospitales de alta complejidad, uno en Piura y uno en Chimbote, que esperamos firmar los contratos a final de este año y comenzar ya con el diseño final a principios del próximo año. Bueno, muy buena información. Rogerio, ¿qué es Saloj y a qué se dedica y qué operación conduce en el Perú y desde cuándo? Bueno, buenas noches con todos, Fernando, Daniel, Gonzalo, gracias por la invitación. Saloj es una asociación público-privada, es un contrato de largo plazo con el Seguro Social,
hemos iniciado operaciones en 2010, ha sido el primer contrato bajo esa modalidad acá en el país de asociación público-privada. En realidad es una alianza entre nosotros y Salud. Somos responsables por administrar toda la cadena logística de insumos médicos y medicamentos para Lima, ¿no? Esto abarca más o menos 6 millones de asegurados casi, ¿no? Son más de 5.000 camas hospitalarias, ¿no? En los hospitales diversos aquí de Salud, Rebagliati, Almenara, Sabogal y toda la red. Es un modelo, o sea, logístico. Nosotros somos encargados de almacenar, distribuir, entregar los insumos médicos y medicamentos en los hospitales y también entregamos los medicamentos en programas en la casa del paciente o en farmacias privadas de cercanía al ciudadano. Esa es la parte, yo digo que es la punta del iceberg, donde todo se ve, la parte logística. Pero lo que estamos detrás de esto es cambiar la experiencia del ciudadano con el Estado, porque queremos dar una experiencia diferente, sea el ciudadano, sea el asegurado que necesita su medicamento oportunamente, que necesita la cantidad de su receta, atenderlo bien, ¿no? Por un lado, transparencia por los sistemas que tenemos de trazabilidad, de programación, son todos auditables, con varias ISOs también que tenemos. ISO, por ejemplo, de calidad, y ISO, por ejemplo, anticorrupción también que tenemos en nuestro sistema. Somos de las pocas entidades certificadas con esa ISO. Por el lado de salud está encargada de las compras, de salud sigue con las compras, pero tenemos todos los sistemas que determinan qué se debe comprar, en qué cantidad, en qué momento, ¿no? Tenemos las integraciones con el sistema de salud, con el sistema de historias clínicas de salud y el sistema ERP. Entonces todo eso es conectado en tiempo real, ¿no? Y esa unión de esfuerzos, ¿no? Es un trabajo en conjunto, ¿no? El contrato inició en 2010, el primer tramo fue hasta 2020, después fue renovado y tenemos una renovación hasta 2030. Entonces ese es un poco... ¿Y a qué costo entregan los medicamentos? Los medicamentos del Seguro Social tienen un modelo que entrega el medicamento al usuario y no cobra, ¿no? Eso está todo en su bolsa. Y son 6 millones de personas atendidas. Son 6 millones de personas atendidas en Lima, ¿no? Lima y Callao y Lima Metropolitana. Bueno, cifras muy interesantes. Fernando, por favor, cuéntanos sobre tu experiencia cuando estabas en la presidencia de Salud. Justamente pusiste en marcha, tuviste la iniciativa de impulsar estas experiencias de participación privada en asociaciones público-privadas en servicios de salud. ¿Hubo mucha resistencia? ¿Tuviste apoyo político? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo también a Daniel y a Rogeiro. Un gusto verlos de tanto tiempo en realidad y felicitarlos por la labor que vienen desarrollando. Creo que el Seguro Social es como una historia recurrente, ¿no? Cuando nosotros asumimos en el 2006, efectivamente era una institución que tenía un déficit de 500 millones de soles, tenía problemas de desembalse de consultas y cirugías hasta 16 meses y obviamente una percepción ciudadana negativa. Lo que hicimos fue crear un modelo de intervención que dividimos en 3 fases. La primera fase era un plan de emergencia y desembalse, porque era lo primero que había que hacer, lo que tendría que hacerse hoy, porque los problemas son recurrentes a lo largo del tiempo. Este programa de emergencia y desembalse tenía una duración de 6 meses. Y paralelamente comenzamos un proceso que llamamos también de fortalecimiento institucional. Si bien es cierto, el programa de emergencia y desembalse tuvo que ver, por ejemplo, con mecanismos de pago, ¿no? Para incentivar el número de cirugías utilizamos un mecanismo de pago que se llamó pago por daño resuelto o pago por producción. O finalmente implementar un sistema de teleconsultas para disminuir la afluencia de personas o de lo contrario controlar la producción en los consultorios externos. Antes no se hacía, se empezó a hacer. Eso trajo como consecuencia, permíteme una reflexión numérica. En el 2010 se atendían aproximadamente 12 millones de consultas al año sobre un promedio de 6 millones y medio de asegurados, entre titulares y derechohabientes. Cuando nosotros salimos el 2010,
dejamos 21 millones de consultas externas. ¿Y cómo es que En la entra a práctica, jugar esta posibilidad de ¿cómo no? la alternativa de En un tercer público-privado? momento, Sí. tercer momento, pero siempre tenemos la frase que el corto y el largo plazo comienzan el mismo día, pero había que establecer etapas de intervención. Plan de emergencia y desembalse, fortalecimiento y cambio de modelo de gestión. Es ahí donde concebimos efectivamente este modelo de asociación público-privada, pero no como un modelo exclusivo, porque también, por ejemplo, con estos hospitales fomentamos la modalidad de contratos, ¿no? Con incentivos por producción. Es así que surgió el INCOR, que nosotros construimos también, o el Hospital Negreros y 16 hospitales más. Pero nos quedaba muy claro que había que hacer lo que se llama en los modelos de aseguramiento la separación de roles. Y eso es algo muy importante, y lo voy a explicar. El Seguro Social actualmente no es un garante de la prestación del servicio, porque recauda el dinero que contribuyen los empresarios a nombre de los trabajadores, pero es también un prestador, de tal manera que tiene los dos sombreros y tiene ahí un problema, porque tiene debilitado el sistema de aseguramiento y tiene preponderante el tema de la prestación. Es lo dominante, de tal manera que eso le impide mejorar y ser eficiente en la gestión. Para ir al grano. Las APPs son un modelo efectivamente en los que uno transfiere el riesgo al sector privado. Para poner una métrica, si el número de asegurados crecía en aproximadamente 900.000 asegurados esos años, que había crecimiento económico, hoy día debe ser la mitad, necesitábamos aproximadamente 900 camas, porque es 1.000 asegurados por cama. Eso implicaba un presupuesto de 600 millones al año. Estábamos hablando de 250.000 dólares por cada cama. Eso era imposible para el Seguro Social, porque te digo, teníamos un déficit. Entonces había que voltear la mirada hacia el sector privado para que con inversión, tecnología y know-how, efectivamente asuma esa responsabilidad. Lo positivo de esto es que para el usuario, para el asegurado, era transparente, porque son hospitales del seguro, sino que la inversión en construcción, el equipamiento y sobre todo lo más valioso, la gestión, está hecho con modelos privados muy eficientes y con prácticas de clase mundial. Claro, ese es el modelo bata blanca, ¿no? Exacto. Es una experiencia pues trascendental la que ocurrió en esa época y ahora se notan los frutos. Lamentablemente no se ha, digamos, difundido la modalidad de APPs como debiera. Gonzalo, eso lo vamos a ver a lo largo permíteme sí. un tema. Tú has mencionado Chile. Sí. Yo recuerdo que Chile envió una misión para conocer nuestro modelo. Ignacio Astorga, que todos ustedes conocen, que ahora está en el Banco Interamericano de Desarrollo, viendo sector salud, nos visitó y aprendió nuestro modelo. Lo que pasa es que ellos continuaron. En cambio, en el Perú, durante más de 10 años, no se hizo ninguna APP más. Me alegra y me satisface que efectivamente ahora, tanto Piura como Chimbote, sean APPs, pero limitado básicamente a bata gris, entiendo, ¿no es cierto? Gris y 3 servicios de verde. Claro, que es importante, pero creo que lo más rico de esto, sobre todo para incluye es la gestión médica, ¿no? No, no incluye. Exacto. Pero no es solamente Chile. O sea, la semana que viene, por ejemplo, estamos recibiendo dentro de 2 semanas una delegación boliviana también. O sea, yo creo que sí hay interés en general en América Latina en poder conocer el modelo y que pueda prosperar en algunos otros países. Solo que el Perú fue el primero que hizo bata blanca en América Latina y lo hicimos en el Seguro Social. Bueno, hablemos, Rogerio, del impacto de esa LOG en el manejo de inventarios y la distribución de entrega de medicamentos. ¿Cuáles son los indicadores contractuales y de éxito que han tenido? Sí, eso es un tema importante, ¿no? Cuando llegamos en 2010 había un problema de infraestructura, ¿no? No había espacios para almacenar los productos estaban almacenados en sótanos, ¿no? En estacionamientos de salud. Cierto. No había ningún control sanitario, ningún control de defensa civil, no había tema. O sea, por suerte nunca hubo una tragedia, ¿no? Pero era una infraestructura bastante débil, ¿no? Eran estacionamientos almacenando medicinas. Entonces, hemos seguido con el proceso de poner infraestructura, ¿no? Construir, equipar una infraestructura moderna, con estándares internacionales. Hemos construido un terreno en Callao, una planta, un centro de distribución. Y a la par del inicio, fuimos conectando los sistemas, implementando procesos, capacitando las personas, porque hemos tenido muchos convenios con universidades, porque la idea era capacitar el funcionario público. Nosotros nunca hemos querido reemplazar
el funcionario público, sino darles las herramientas necesarias para operar y trabajar de las manos, ¿no? Y también cambiar un modelo, ¿no? Porque el paradigma de salud siempre está en un modelo que se llama just in case, el por si acaso. O sea, me estoqueo, me compro, son grandes compras, compro en esas grandes cantidades, pero finalmente el producto de eso, si no hay una buena gestión, había desperdicios, se perdía mucho material, había más de 450 medicamentos vencidos. Medicamentos vencidos, había más de 450 días de sobrestocks de medicamentos, ¿no? Y eso todo no era controlado, se perdía. Entonces, el gran impacto, ¿no? Claro, las infraestructuras tienen su impacto, ¿no? Pero el impacto más fuerte ha sido esa integración, ¿no? Que fue la conexión de los sistemas, y eso permitió cambiar el modelo de un modelo just in case para un modelo just in time. O sea, a partir de los consumos, a partir de la conexión con la punta, con la prescripción médica, podemos identificar cuál es el consumo real y hemos podido llegar a una reposición en las farmacias de los hospitales, en los quirófanos, según la demanda. Entonces, el stock ha bajado. Por ejemplo, el stock que había en los centros asistenciales, estamos sobrestoqueados, había carpas afuera de los hospitales que mantenían, por ejemplo, las soluciones de hemodiálisis, ¿no? Entonces, eso hemos trabajado con stock mínimo necesario y hacemos entregas diarias si necesario. Entonces, cada hospital, cada producto tiene su punto de reposición. Entonces, trabajamos con el mínimo stock y con una seguridad. Eso ha permitido bajar en casi un 70% el sobrestock de medicamentos, ¿no? Y bajar en casi 40% la merma que generaba todo ese sistema. Eso fue bastante estudiado, o sea, en todos esos años, ya son 14 años de contrato, ha sido muy estudiado, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Berkeley que comparó el modelo just in case con el modelo just in time y solo el cambio de paradigma ha generado más de 100 millones, ¿no? Hasta hoy, más de 100 millones de soles de ahorros por año, solo en Lima, ¿no? ¿Y cuál es el porcentaje de entregas a tiempo o indicadores de ese tipo? Todos los indicadores, o sea, el modelo de APP es un sistema no fail, o sea, no puede fallar. O sea, ahí tenemos más de 160 puntos. Estas son exigencias contractuales. Son exigencias contractuales. Hay un supervisor que hace la revisión de todo esto. Hay una oficina de salud que hace la gestión del contrato. Y además de eso, en nuestro caso, tenemos un sistema de indicadores, ¿no? Automáticos, que son transaccionales, que es gestionado por una empresa internacional, una Big Four, que hace toda la gestión previa, valida las informaciones, transparenta las informaciones. Entonces, todo lo que sale es automático, es validado, y los indicadores todos los indicadores son por arriba de 99%, ¿no? O sea, entregas oportunas, entregas completas y en tiempo, ¿no? Muy importante que el público capte esta información porque hay un mundo de diferencia entre un Estado al que nadie le exige nada y contratos con empresas privadas que tienen obligaciones estrictas y que las cumplen a plena satisfacción. Daniel, en tu caso, ¿cuál es la importancia de la acreditación efectuada por la Joint Commission International a los policlínicos que opera IDT en los complejos Kaelin y Barton? ¿Y qué es lo que se acredita? Por favor, un par de minutos porque tenemos que ir a un corte. Pues mira, básicamente la Joint Commission International es la acreditación, yo diría, más importante del mundo, exclusiva en salud, ¿no? La parte más fuerte es la de seguridad del paciente, que es algo realmente primordial, no solamente, como se diría coloquialmente, no solamente hay que pensar que eres bueno, sino realmente certificarlo por alguien que tenga los niveles más altos, los estándares más altos a nivel internacional, ¿no? Entonces, por eso hemos querido hacer la acreditación. De hecho, ya prepandemia ya acreditamos los 2 policlínicos, acreditamos nuestra unidad domiciliaria y justo cuando íbamos a acreditar los hospitales llegó la pandemia, no pudimos hacerlo, pasaron 3 años, ya hemos reacreditado los 2 policlínicos y la unidad domiciliaria y ahora en apenas 3 semanas tenemos ya la visita de acreditación para ambos hospitales. Para nosotros sumamente importante poder cerrar el círculo, quedarnos tranquilos y sobre todo también que nuestros 500.000 asegurados sepan
que la seguridad del paciente con la que se están trabajando nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestros protocolos, están realmente en los más altos estándares, ¿no? Que realmente se puede dar una salud pública de mucha calidad. Y antes de ir a la pausa, entiendo que en el contrato que tienen celebrado ustedes hay una exigencia de satisfacción de los usuarios, que tiene un porcentaje que debe ser alcanzado. ¿Cómo van en eso? Sí, así es. Nosotros, al igual que el contrato de Salog, nosotros tenemos 40 indicadores que tenemos que cumplir de calidad, de satisfacción. Trabajamos todos los meses con ellos. Específicamente en satisfacción, por ejemplo, tenemos un 89% de satisfacción. Esto lo hace una empresa de primer nivel totalmente independiente, en este caso es Arellano, que hace todas las encuestas a nuestros asegurados. Y luego, por otro lado, pues también intentamos tener el mínimo de quejas, tenemos apenas un 0,01%, a pesar de que el contrato dice que tiene que ser menos del 10%, pero lo que a nosotros nos resulta más importante es que el 100% de las quejas las contestamos y las resolvemos. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Nada mejor que la realidad en cifras para entender las deficiencias de la salud pública a cargo del Estado. En octubre del 2022, la Contraloría detectó serias deficiencias en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Halló que los pacientes permanecen en espera en el servicio de emergencia durante 2.8 días en promedio, casi 3 días, 6 veces más de lo establecido por la norma técnica. Halló que 6 de las 20 salas de operaciones se encuentran inoperativas, entre otras graves deficiencias. Fernando, ¿qué se podría hacer ante semejante realidad para mejorar en algo la atención en los hospitales públicos? Bueno, el tema es muy complejo, pero digamos, hay soluciones a la mano, ¿no? Lo primero, y conectando con la última rueda de intervenciones, es que el Estado tiene una métrica distinta para los servicios públicos que para los servicios privados. Y eso creo que es muy importante poner en valor. Quiere decir, la valla es muy baja para los servicios del Estado y muy alta para los privados. Yo creo que, por ejemplo, contractualmente, como bien explicaban Daniel y Rollero, ellos tienen métricas muy concretas que tienen que ver con calidad, con oportunidad y con satisfacción. Bueno, como debe ser, ¿no es cierto? Así se diseñó el contrato. Claro. Y efectivamente, eso tiene incentivos o desincentivos. O se le reconoce el pago o se le penaliza. Entonces hay un esfuerzo importante y de hecho han hecho un gran trabajo y por eso tienen el nivel de reconocimiento y satisfacción. Lo mismo en el caso de Rollero. Yo recuerdo una anécdota, se quemaban al año 5 millones de medicinas vencidas, de dólares estamos hablando. Eso no ha pasado nunca más, ¿no? Y si pasa es por descuido de la institución. En el caso del Hospital Loaiza, efectivamente el tema es complejo. Primero porque tenemos un modelo de atención que es básicamente curativo, es decir, es piramidal. ¿No es cierto? Todo el mundo quiere llegar al hospital, porque no hay un primer nivel de atención que tenga capacidad resolutiva, en primer lugar. También hay que reconocer que hay un problema de recursos. No hay suficiente personal asistencial, no hay ni siquiera la provisión de medicamentos o insumos o material estratégico o equipamiento para el tratamiento adecuado, y hay una sobredemanda porque hace años que no se sigue el ritmo de construcción de hospitales y de crecimiento de la oferta que debe haber. Pero también hay un enfoque de gestión que no es moderno, que es muy, digamos, la institución pública generalmente presupuesta en base a histórico. Es decir, yo necesito el próximo año 10% más de lo que necesité el año pasado, pero sin ninguna métrica de eficiencia. No hay un nivel de exigencia de cuántos pacientes tienen que atenderse, con qué oportunidad y con qué nivel de satisfacción. ¿Cuántas operaciones se tienen que hacer en una sala de operaciones? ¿Cuál tiene que ser la rotación de hospitalización o la atención de emergencia? Ese es el reflejo de un modelo de atención y de gestión que es obsoleto, que hay que cambiar drásticamente. No es un problema presupuestario. El presupuesto del sector público ha crecido 5 veces en los últimos 15 años, pero el nivel de satisfacción no ha mejorado nada. O sea, tenemos un serio problema con el modelo de gestión. Bueno, ahora sugiero que hablemos de algunos mitos que componen la narrativa estatista, antiprivada, sobre la atención de la salud. Una narrativa que impacta, pese a la calamitosa situación que acabamos de apreciar. Daniel, hablemos del mito 1, digamos. A las clínicas privadas nadie las controla y la salud se ha convertido en un negocio.
Bueno, eso de que nadie la controla obviamente no es cierto, ¿no? Hay los distintos organismos que están encima de ellos continuamente. De hecho, como comentaba antes Fernando Barrios, pues hay mucho más control al privado que al público, eso es una realidad. Y además creo que también hay un interés real en ser mejor, porque estás compitiendo, ¿no? Eso es un poco el caso de la clínica privada. En cuanto a las asociaciones públicos-privadas, podemos hablar del caso de Barton y Kelling, por ejemplo, que son de bata blanca, es decir, que todo el modelo de gestión es privado, pero ahí es importante decir que el carácter público, ¿no? El carácter de salud que tienen los proyectos no se pierde, es decir, tú cuando llegas a Barton o a Kelling, tú para empezar lo que ves es el logo en grande de salud, tú no estás viendo la marca de IBT, o sea, van 500.000 asegurados, igual que podrían ir a cualquier otro complejo. Lo que pasa es que el interés del privado es para ser eficiente. Por ejemplo, Rogerio nos comentaba antes todo el modelo logístico, de distribución, de almacenamiento, que es realmente bueno. Pero ¿qué pasa con las compras? Ahí el modelo de salud no tiene injerencia en las compras. Rogerio puede almacenar, puede distribuir lo que tiene. Pero ¿qué pasa con las compras? Nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma que es totalmente transparente para las compras, hacemos compras anuales, lo que nos permite tener visibilidad y tranquilidad de que vamos a tener todos los medicamentos, todo el material que podamos necesitar para un año y no tenemos que hacer compras por emergencias. Entonces eso nos permite, por un lado, esa tranquilidad y por otro lado, poder bajar los precios. Si se comprara compras por emergencias, pues tendríamos probablemente unos precios mucho más altos que no nos permitirían ser tan eficientes, ¿no? Y luego, por otro lado, sin duda, una vez que ya tenemos los medicamentos, que tenemos el material, podemos estar trabajando también internamente esa logística. Tenemos sistemas Kanban, tenemos sistemas que nos permiten asegurar que no haya desabastecimiento en ninguna parte del hospital. Y esto, por ejemplo, han venido a verlo clínicas privadas, ¿no? Clínicas privadas que han visto el modelo con el que estamos trabajando y estamos ahora haciendo algunos convenios con algunas y colaborando con ellos en su sistema para que también puedan mejorar en eficiencia. ¿Qué porcentaje del público se atiende en clínicas privadas? Es un porcentaje realmente pequeño, debe estar aproximadamente en el 15%, no debe ser más alto, por eso es importante el enfoque en ese 85% que se está todavía atendiendo en el sector público y que realmente merece, y hay una oportunidad de mejora bien importante ahí. Pero es lo que quisiera que los televidentes noten, es decir, 15% de todos los peruanos se tratan en clínicas privadas y sin embargo la izquierda progresista le echa la culpa de todos los problemas que hay en la salud al sector privado. Es completamente absurdo. Y otra advertencia. Todos hemos escuchado que para la izquierda extrema y progresista, la salud no es negocio, la educación no es negocio, el agua no es negocio. Y pónganse a pensar, esos tres servicios están calamitosos. Claro. Es lo más deficitario que tenemos en el país y no nos atrevemos a romper esta inercia. Rogerio, hay otro mito que tiene que ver con las medicinas, que dicen que son caras porque hay una gran concentración de la oferta en cadenas de farmacias que tienen posición de dominio. ¿Cómo ves esto? Yo creo que el tema va por lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, la salud en Perú, casi un 80% o más, ¿no? 85%, ¿no? está en las manos del Estado, ¿no? Entonces el Estado, si funciona bien el Estado, o sea, debería entregar las medicinas a 80% o más de la población, ¿no? Entonces el sector privado es pequeño, pero es cierto, ¿no? Cuando falla el Estado, cuando el Estado no compra las medicinas oportunamente, el paciente tiene que acudir a la farmacia. Y eso sucede mucho, o sea, más o menos un 40% o más de las ventas en farmacias privadas viene de prescripciones de hospitales públicos. Entonces, la falencia del hospital, ¿no?, hace con que el paciente busque a una farmacia privada, ¿no?, en ese caso. El mercado privado es bastante regulado por competencia, o sea, hay más de 10.000 boticas, farmacias en el Perú, pero el tema va más por ahí, ¿no? Un Estado que funciona bien, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el programa Farmacia Vecina, que atiende a pacientes en farmacias privadas. El paciente no paga nada por esto y tiene su receta atendida 100%.
pero es un público todavía restrito. Podemos hablar un poco más de eso durante el transcurso de nuestra conversa, pero el tema yo creo que no va por ahí. El tema es el Estado tiene que comprar mejor y entregar mejor. Ahora, Fernando, hay otro mito de que las APP implican una privatización de la salud, que mantiene marginados pues, a los pobres que se enferman. ¿Cómo ves esto? Totalmente al contrario, ¿no? Creo que, digamos, han sido un instrumento para que 500.000 asegurados se atiendan con un servicio de primer nivel. De hecho, el diseño contempló 250.000 asegurados per cápita, aleatoriamente en función de la georreferencia, ¿no? Esos usuarios están mucho más satisfechos que cualquier hospital que está atendiendo aún directamente el Seguro Social. A pesar de que quiero hacer una salvedad, salud tiene muchas fortalezas, tiene grandes médicos, grandes equipamientos, tiene gran capacidad resolutiva, pero el modelo está mal, porque evidentemente no se ha puesto al usuario en el centro de la atención. Los economistas tienen un concepto que le llaman el principal y el agente. Lo que pasa es que los asegurados no están ni protegidos ni organizados. Son los prestadores, los sindicatos, los gremios, los que generalmente deciden por los asegurados. Y eso no está bien. Esa correlación hay que cambiarla. No se va a resolver de otra manera. Miren, cuando diseñamos esta modalidad de APPs, evidentemente hubo resistencias, pero teníamos que explicar. Y dejar en claro cosas que ya se han dicho, que los hospitales siguen siendo públicos y la propiedad es pública. La gestión es privada. ¿Hubo oposición política? Mucha. Hubo oposición política de los sindicatos y los gremios, pero teníamos que hacer un trabajo de larga data de explicación. Por otro lado, quizás tuvimos la audacia, déjame contarte, de crear un mecanismo legal, que era el Decreto Supremo 1012, yo hablé con el presidente de la República en ese momento, y se incluyó al Seguro Social con la posibilidad de fomentar sus propias APPs, porque si íbamos a Proinversión, que estaba saturado, nunca lo hubiéramos hecho. Yo venía de una experiencia previa y ese era un límite. Algo muy importante, si bien es cierto, el 85%, como se ha dicho, de las personas están aseguradas, o ahora se habla del 100% asegurados, eso en realidad es un poco una falacia, porque más del 40% de la población hace gasto de bolsillo, porque no encuentra atención en la salud pública. Rogelio ha hablado de las medicinas, por ejemplo, ¿no? El 40% de las compras de las medicinas vienen de prescripciones del servicio público. Igual pasa con las clínicas. Las personas utilizan mecanismos de acceso a la salud privada porque no encuentran atención oportuna y de calidad y eficiente en el sector privado. Creo que hay mucho que hacer. Poner en valor lo que tiene de bueno el Seguro Social y los hospitales públicos, pero mejorar su gestión. Claro, ahora, esta información que les voy a presentar ahora es un poco fuerte. Resulta que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Salud, en un informe de enero 2022 coordinado con el MEF, titulado Diagnóstico de brechas de infraestructura y equipamiento, encontró que al 2020, 98%, repito, 98% de los 8.783 establecimientos de salud de primer nivel, a cargo de la salud preventiva y la atención primaria en el país, presentan capacidad instalada inadecuada a nivel nacional. Y esto, capacidad instalada inadecuada, es un eufemismo para decir establecimientos no aptos para una atención de salud digna. Totalmente. Ese es el problema que tenemos en el nivel primario. Daniel, ¿cuál es la importancia de la salud preventiva? Efectivamente, Gonzalo, hay un déficit de infraestructura entre el 97 y el 98%. Yo creo que esto no ha cambiado en los últimos años. Tenemos otra serie de problemas también en la salud pública. Por ejemplo, no hay suficientes camas hospitalarias, no hay suficientes médicos, ¿no? En Perú hay aproximadamente 14 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud está recomendando que haya por lo menos 23 médicos, ¿no? Entonces hay un déficit bien grande. Hemos hablado ya del tema de los medicamentos, efectivamente, como decían Rogerio y decía Fernando, aproximadamente el 40% de los medicamentos, de las recetas que se entregan de medicamentos en los hospitales públicos, hay que ir a comprarlo a farmacias porque hay desabastecimiento, ¿no? Entonces hay una serie de servicios que son deficitarios y que yo creo que hay que trabajarlos. Efectivamente, como me estabas preguntando, la atención primaria juega un rol muy importante aquí. ¿Por qué? Por un motivo doble.
Por un lado, prevención. No hay nada mejor que hacer un plan de prevención que realmente sea global, que realmente sea conjunto, para poder evitar que la gente llegue a los hospitales, ¿no? Y la prevención probablemente se tenga que hacer desde los centros de atención primaria. Cuando hablamos, por ejemplo, de centros de atención primaria, no estamos hablando específicamente de postas, ¿no? Que efectivamente hemos visto últimamente muchas noticias, que las postas tienen problemas, que no tienen médicos, etc. Estamos hablando de centros de atención primaria de alta resolución, que tengan su propio laboratorio, que tengan su propio diagnóstico por imagen, que tengan su propia área de rehabilitación y, sobre todo, que tengan médicos de familia que hagan seguimiento a la vida de salud de las personas. ¿Por qué? Porque ahí deberían tratar aproximadamente el 80% de los casos, y eso lo que ayudaría es a desembalsar los hospitales. Claro. Esto es mucho mejor, tienes una continuidad asistencial y además al sector público le iba a salir mucho más barato. Ahora, este informe del que les hablé del Ministerio de Salud también encontró que a nivel de hospitales de segundo y tercer nivel en el país, el 95% presenta una infraestructura inadecuada, precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Claro. Y no han recibido ninguna intervención integral en los últimos 5 años, es decir, están abandonados tal cual. Otra cifra importante, según AFIN, a enero de 2023, solo 20 de 58 hospitales públicos adjudicados con buena pro a partir del 2010, solo 20 de 58, repito, se han culminado. Y ojo, su operación no necesariamente alcanza los niveles de atención esperados. Puede que funcionen a medias. Hay 27 hospitales que siguen en ejecución tras 14 años, 7 están paralizados y 4 tienen contratos resueltos. Fernando, ¿qué se podría hacer respecto al déficit hospitalario y la manifiesta incapacidad de ejecución de obras por el Estado? Como mencionaba al principio, ese es un tema muy crítico, ¿no? Conectando con lo que decía Daniel en primer lugar, efectivamente deberíamos poner mucho énfasis en capacidad resolutiva en el primer nivel, ¿no? Porque eso es fundamental. Porque si no, los asegurados terminan yendo. Es un modelo centro hospitalario, ¿no? No debería hacerse. Entre el 60 y el 80% de los casos y la prevalencia debería atenderse en el primer nivel. Este déficit que haces mención es cierto. Antes del 2006, como 20 años, no se construían hospitales al ritmo que se requerían. Y después del 2011 se han construido muy pocos hospitales con el nivel de ineficiencia que tú has señalado. Poner en marcha un hospital es muy complejo, porque no solamente se trata de la infraestructura, sino se trata del equipamiento. Se trata del personal asistencial. ¿Cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuántos tecnólogos, cuánto personal administrativo? Ese dimensionamiento no existe, por eso es ese fracaso. Y además, efectivamente, los procesos de adquisición se hacen tan mal hechos que finalmente terminan en contratos resueltos o en obras no terminadas, en afectación a la población. Y lo que es peor, en sobrepagos en el tiempo, porque no se cumple con lo previsto. Estamos en una situación crítica. Yo te decía, pongámonos en el supuesto caso que cada año se incorporen, en el caso de, no sé cuántos son en el CIS, pero vamos a poner una cifra cualquiera, 1 millón de personas adicionales que necesitan atenderse al año. Estaríamos hablando que necesitamos 1000 camas más, por lo menos, con un indicador mediocre. Si llevamos eso a la métrica que señalaba Daniel, necesitamos multiplicar eso por miles de médicos. Pero ojo, no médicos que atiendan solamente en Lima y en especialidades generales. La brecha está sobre todo en provincias. Tú sabes que el nivel de referencias de un hospital de provincias a Lima es más de 35%. Es decir, los hospitales de provincias no tienen capacidad resolutiva. 35% de sus pacientes terminan referidos a Lima. Imagínate la centralización que se origina. Entonces, se necesita personal asistencial, personal de enfermería, equipamiento. Así como hay problemas en el tema de medicinas, lo más crítico, Gonzalo, es el problema en el tema del diagnóstico de los laboratorios. Hay un embalsamiento, ese mito que tú decías. En salud o el sistema público, yo tengo una frase muy audaz que me voy a permitir decirlo, ¿no?
yo soy hombre de servicio público, estudié en universidad pública y he trabajado para instituciones públicas. Pero hay que reconocer que el servicio público normalmente está microprivatizado. La frase es muy fuerte, porque efectivamente cuando tú necesitas un tomógrafo o un examen de tomografía te dicen, lo siento, no lo tengo, anda al frente, toma esta receta y tómate al frente. Lo mismo que pasa con las medicinas. O necesitas un examen de laboratorio, o te lo entregan tal mal y nunca, o te envían a un servicio privado. Eso es lo que pasa en realidad. Son negocios colaterales que hay, Exacto. ¿No? Y normalmente esos son también mecanismos de resistencia a la modernización del sistema de salud que hay que abordar con honestidad. Porque lo que está pasando en el sistema de salud es lo que pasa en los colegios públicos, que no tienen buena infraestructura, o en las comisarías, que tampoco tienen infraestructura adecuada. Bueno, vamos a una pausa y continuamos. De personal y de equipamiento, pero sobre todo personal en las regiones. Esto tiene mucho que ver con falta de meritocracia, ¿no? Totalmente. Parece que fuera una mala palabra para la misma gente que dice que la salud no es un negocio y que no se meta al sector privado, cuando más bien es parte de la solución. Fernando, el salud tiene serios problemas, y no solo con la atención a sus pacientes. También hay constantes cambios en su presidencia, grandes problemas de gestión, cero rendición de cuentas. ¿Qué se podría hacer para mejorar la gobernanza en salud? A ver, creo que hay iniciativas, ¿no? Actualmente hay requisitos mínimos, efectivamente. A veces se tiene la idea equivocada. Esos requisitos mínimos son graciosos, ¿no? Sí. No les hacen caso y parecen una broma, francamente. Sí, no de verdad, pero por lo menos es un esfuerzo porque hemos visto casos, sobre todo en el gobierno de Castillo, donde no había ningún requisito. 8 años de experiencia en el sector público, resulta que habían sido profesores de nido o de primaria. Debería ser experiencia pertinente. Mira, en esa línea hay un concepto, en el mundo existe la profesión de gerencia de servicios de salud, que es diferente a una profesión médica. Muchas veces se pierde un gran médico y se gana un mal gestor. Y eso está mal, porque lo que tiene que hacerse efectivamente es implementar prácticas meritocráticas y prácticas de gestión privada, porque lo que se trata es de atender al asegurado, y el asegurado, lo reitero nuevamente, necesita oportunidad de atención, necesita un costo adecuado porque es su dinero, necesita calidad de atención y necesita efectivamente la resolución de su problema. Eso no se hace. Creo que salud está en un problema muy agudo desde hace casi 10 años, ¿no? Hubo creo que una medida adecuada de adscribir la FONAFE y por otro lado quitarle la posibilidad de hacer las APPs al ritmo que pudo haberlas hecho. Pero por otro lado se ha fortalecido, por ejemplo, y con seguramente mucho mérito, la ley del trabajo médico, la ley del trabajo de la enfermería, del tecnólogo, pero no se pone al asegurado en el centro de la atención. Y efectivamente, creo que además tiene que haber continuidad en la gestión y evaluarla por resultados, porque las personas tienen que ganarse legitimidad. Por eso yo te hablaba de las 3 etapas de intervención. Tiene que presentarse un plan, y este tiene que aprobarse y tiene que medirse. Pero a la vez también tiene que entenderse desde los controles públicos, por ejemplo desde la Contraloría o del propio FONAFE, que la salud necesita grados de flexibilidad. Obviamente es importante la accountability, pero necesita flexibilidad. Procesos de adquisición de medicinas son muy distintos a comprar papel o comprar cemento. Es muy distinto. Entonces, también tiene que haber pertinencia y normatividad de ese tipo. Creo que estamos llegando a un punto en el cual cifras al canto. Yo te había mencionado que en el 2010 habíamos llegado a 20 millones de consultas externas y 360.000 cirugías. Hoy en día estamos menos que eso con el doble de asegurados. ¿Qué implica eso? Un embalse gigantesco. Eso es la mejor evidencia que el tema está mal, está caótico. Y yo estoy seguro que los propios trabajadores de salud sienten decepción de su institución, porque es un sistema que no está funcionando adecuadamente, sobre el que hay que intervenir con, yo creo que ya con grado de drasticidad. Yo recuerdo en un momento, Gonzalo, y escucho voces en mesas, que a uno lo invitan, mesas de diálogo, el otro hicieron una mesa en CONFIEP, cuando se creó el seguro privado de pensiones, porque la ONP no funcionaba, hoy en día también se habla de crear un sistema a que el usuario, donde el usuario tenga elección de ir.
porque eso es lo que creo a lo que tiene derecho. Bueno, Daniel, para ir, nos aproximamos al final, así que, ¿qué rol pueden jugar las APPs en atención primaria? Mencionaste, creo, redes de policlínicos, es decir, hay que ser, creo, como sugiere el BID, gasto inteligente, ¿no? ¿Cómo hacer este esfuerzo para lograr resultados en beneficio de los peruanos? Bueno, las APPs no son un sistema único, tienen que estar unidos a otras modalidades, ¿no? También de atención, pero creo que lo uniría un poco a lo que acaba de comentar Fernando, y es en el tema de la flexibilidad, ¿no? Efectivamente, a nadie le gustará dentro de 20 o 30 años atenderse igual de lo que se está atendiendo hoy, porque la medicina avanza, cada día es más moderno, hay nuevas metodologías, cada vez incluso las estancias hospitalarias se acortan. Entonces, eso es bien importante, que haya flexibilidad, que se permitan los cambios para que realmente pueda ser bien exitoso, ¿no? Hablamos de la atención primaria, hablamos, por ejemplo, de prevención, ¿no? Hay dos problemas que son bastante importantes en el país, sin lugar a dudas. Uno de ellos, que está siempre en boca de todo, que está en la prensa, que es el tema de la anemia, ¿no? Quizás desde los centros de atención primaria se puede trabajar mucho en esta prevención. No puede ser que en 2023, estamos hablando en pleno siglo XXI, haya un 40% de niños con anemia, que además es algo que sabemos que si no se trata hasta los 3 años probablemente tenga secuelas para toda la vida, ¿no? Entonces, eso en el centro de atención primaria se tiene que tratar. Hay otras enfermedades también bien importantes, como puede ser la diabetes, que afecta tanto, que puedes terminar con enfermedades crónicas mucho más graves incluso, ¿no? Incluso siendo paciente hemodiálisis. Bueno, yo no soy médico, pero realmente si tú tienes un médico de familia, que es el que centraliza tu vida de salud, va a permitirte ayudarte. Y no estamos diciendo que los hospitales no sean necesarios, pero los hospitales tienen que atender lo que tienen que atender, que es realmente lo especializado. Y después, una vez que ya hayas sido atendido por este tema especializado, tendrás que volver con tu médico de familia. Entonces, esa parte de prevención es realmente importante. Yo quiero incidir un poco en lo que hemos hablado antes, que los centros de atención primaria no son postas. Los centros de atención primaria trabajan con médicos de familia que son especialistas. Son especialistas. Entonces, yo creo que ahí ha habido ya algunos casos en el pasado, por ejemplo, incluso el mismo Salud, ¿no? Tuvo varias subapps. La cerraron 100. Sí, que fueron bastante exitosas en su momento, ya no continúan, no tengo la información de por qué no continúan, pero realmente fueron exitosas y ayudaron mucho al desembalse de los hospitales, ¿no? Ahora hay un plan, el plan 1000, que tiene el ministro de Salud, que conceptualmente podría ser muy positivo, ¿no? Estamos ahí a la expectativa de ver un poco cómo avanzaría. Ojalá que realmente ayude, sobre todo a poner la importancia que tiene la atención primaria en este país. Rogerio, Padomi, Delivery y Farmacia Vecina, ¿tienen condiciones para extenderse y replicarse a nivel nacional? Seguramente, Gonzalo, eso que estamos hablando de atención primaria, ¿no? No se restringe solamente a la posta médico o al policlínico, ¿no? Hoy por hoy, el paciente cuando se enferma, 60% de los pacientes que se enferman, según un estudio de la consultora Evidencia, el primer establecimiento de salud que buscan es la farmacia privada. O sea, se buscan y se consultan ahí en la farmacia, ¿no? Entonces, la farmacia está capilarizada. O sea, como decía, hay más de 12.000 puntos de farmacias privadas por todo el país, ¿no? Entonces, sabemos que hay una dificultad, no tenemos la capilaridad necesaria, la infraestructura necesaria. Entonces, esos programas, ¿no? El paciente cuando va a un médico de familia, va a un hospital, a una clínica, a una posta médica, sale con una receta médica. Si ese paciente no consigue dar secuencia a su tratamiento, se va a enfermar y se va a volver al sistema a través de una emergencia, ¿no? Entonces, la farmacia tiene un papel bastante importante en la contingencia, en el control de esa población que ya está identificada con la enfermedad, ¿no? Un diabetes, una hipertensión. Entonces, ese grupo de gente que está ya identificado, que ya pasó por los controles, tiene que estar tratados, ¿no? Y Farmacia Vecina viene para eso. O sea, Farmacia Vecina es un programa que se conecta con salud, ¿no? Es una colaboración de salud con el sector privado a través de las farmacias,
que manejamos nosotros, a través, está en el marco del contrato. Es un modelo exitoso en otros países, ¿no? Es un modelo que funciona en Brasil, funciona en México, o sea, modelos similares, ¿no? Y en otros países es considerado hasta un modelo social, o sea, es un programa social, porque tiene una cobertura en la sanidad de las personas, tiene una cobertura en el gasto de bolsillo que hablamos acá, que Fernando Barros comentó. O sea, el paciente no gasta con transporte, el paciente no gasta las veces que se va, hay una cola a las 6 de la mañana, puede recoger su medicamento en un sábado, un domingo, no hay hora, tiene la flexibilidad de tener una aplicación, una app para afiliarse al programa. Hablamos de atención domiciliaria, el programa, y como decía Fernando Barros también, el salud tiene mucha fuerza en los médicos, en los profesionales de salud. Los mejores profesionales de salud están en los hospitales del Seguro Social, la resolubilidad de los equipamientos, y también el programa. Tiene un programa, PADOMI, que atende a más de 60.000 pacientes. Es un programa domiciliario que ha reducido un poco la cantidad de pacientes, pero ese paciente ya no puede movilizarse mucho, entonces el medicamento llega a ese paciente en su casa. ¿Y por qué solo en Lima podría ser, eso podría ser expandido? Porque es un sistema colaborativo, no es que tenemos la solución mágica, o sea, todo se hace con colaboración, ¿no? Y eso se puede extender fácilmente a provincias, ¿no? Fernando, y para ir cerrando, trata de ser breve, finalmente, 12 millones de peruanos afiliados a salud. Como 13 y tantos, ¿no? Bueno, 13 digamos, unos 16 millones de afiliados, porque las cifras siempre cambian, Claro. Afiliados al SIS, y 4 millones que no cuentan con ningún tipo de seguro. Digamos, estas son las cifras gruesas. ¿Es posible, es realista, aspirar a una cobertura universal de salud para todos los peruanos? De hecho, se preconiza que hoy en día el total de la población está asegurado, sea al SIS, sea de salud, a las Fuerzas Armadas o los policiales. No, no por una razón, pueden estar inscritos, pero las barreras de acceso por oportunidad de atención, o barreras geográficas, o barreras económicas, por el desplazamiento que señalaba, es una cosa constante, o barreras de especialización. Por ejemplo, si yo tengo un problema de cardiología, en Huancavelica te aseguro que no hay muchos cardiólogos, o en Madre de Dios, o en Iquitos. Entonces, hay barreras que realmente nos demuestran que la realidad es muy diferente. Tú puedes estar inscrito, pero no tienes el derecho a ejercerlo. Y ese es un problema crítico. Yo creo que estamos en una situación en la cual hay que plantear hacer las cosas de manera totalmente distintas, ¿no? Totalmente distinto. Es cierto, el MINSA puede tener un rol regulador, pero el salud tiene que ser capaz de transformarse, y si no lo van a transformar en algún momento desde fuera. Esa es la ruta, porque evidentemente se embalsa a un nivel de insatisfacción que será evidente en alguna protesta o en alguna cosa más compleja, ¿no? O en proyectos de ley que efectivamente den al asegurado derecho a elección. También es importante considerar que el Estado no puede resolverlo todo por sí solo. Por eso es lo valioso de las alianzas público-privadas. Pero también la posibilidad de mejorar mediante mecanismos de pago o contratos dentro de la propia institución pública. Cuando creamos el INCOR, nosotros hicimos un contrato de gestión con el equipo, que si operaban más o tenían mayor producción, ganaban más. Esa flexibilidad hay que tenerla, porque hay que generar incentivos. O hacer alianzas público-públicos también, que es muy valioso. Hay municipalidades que tienen infraestructura, pero no tienen médicos, y les faltaría algo de equipamiento. Es decir, no hay que tener mitos, hay que afrontar el problema de manera creativa, pero diferente. No de manera endogámica, sino considerando al asegurado como prioridad. Bueno, y para terminar, Daniel, en unos 30 segundos, dinos un mensaje final. Bueno, yo creo que el mensaje es muy parecido a lo que ha dicho Fernando ahora. Creo que no hay que tener miedos, creo que hay que seguir analizando nuevas fórmulas. La colaboración público-privada, se llame como se llame, es muy positivo. Es muy importante que el Estado asegure, pero no tiene por qué prestar los servicios en todos los casos. Lo importante es que se asegure de que se presten de la mejor manera, que haya fórmulas de supervisión y penalización, por supuesto, en caso de que no se trabaje bien, pero que la gente reciba lo que tiene que recibir, que realmente uno, que estén sana, y cuando necesiten ir a cualquier centro de salud,
se atiende de la mejor manera posible, porque además eso es lo que va a evitar que luego una enfermedad se pueda volver crónica y entonces sea mucho peor, primero para la persona y después para el mismo sistema. Bueno, tenemos que concluir. Yo quisiera cerrar agradeciéndoles a ustedes por sus comentarios. Creo que es impresionante escuchar cómo en el país tenemos el mayor de los, repito, problemas nacionales, que es la salud, y sin embargo, todos quietos. El Estado presta pésimos servicios de salud, sin respeto alguno por los usuarios, sin cuidar los costos, sin cumplir con estándares de calidad mínimos. Y nadie espera nada del Estado. Nadie le exige nada al Estado pese al maltrato. Después de escucharlos, creo que me han convencido. La ventaja del modelo de asociaciones público-privadas radica en que brinda servicios de alta calidad a satisfacción de los usuarios y a costos establecidos, todo ello exigible contractualmente. No es una broma, es obligatorio rendir el servicio, entregar el servicio. Y esa coincidencia de incentivos, donde están alineados los incentivos del paciente por una atención rápida y eficaz y de calidad, con las obligaciones de un prestador de servicios en una APP, eso es lo que genera el éxito que debiéramos buscar en el país. Y olvidémonos de estar al servicio de la burocracia, porque finalmente el sector salud está copado por una burocracia que no permite que los peruanos reciban una atención digna. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.